Muy buenos días, queridos amigos. Son las 6 de la mañana de este martes 22 de junio de 2021. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La cifra de la tragedia. Suponiendo que las cifras oficiales fueran verdaderas, que no lo son. La misma Organización Mundial de la Salud lo dice. Y que las cifras oficiales están señalando la mitad o la tercera parte de la trágica realidad. Suponiendo que eso fuera verdad, ayer sobrepasamos los 100.000 muertos por coronavirus. 100.000 familias destruidas, 100.000 dramas, 100.000 personas que se nos fueron y cuyas muertes se hubieran podido evitar por lo menos en una gran parte. Pero ahí está el Comité del Paro y ahí están los de la izquierda que sostuvieron la necesidad de las grandes aglomeraciones y de las marchas y de los bloqueos. 100.000 muertos ha sido el precio de esa insensatez. Hablaremos con un experto en la materia, Carlos Eduardo Pérez, porque esto no termina. 100.000 muertos no es un punto de cierre. Los de ayer fueron más de 640 y tantos, sin contar con datos que quedaron pendientes. Estamos por el lado de 700 muertos al día, pero no importa. Vivan las aglomeraciones y vivan los paros y viva el comportamiento que se ha registrado, porque lo esencial es la protesta. La protesta que mata, la podemos llamar así. Bueno, ¿qué pasó con el Día del Padre en Cali? Hablaremos con Octavio Quintero de Fenalco en Cali, porque tiene que haber un comienzo de recuperación económica, porque esa es otra consecuencia de este famoso paro y de esta tragedia que estamos viviendo. El empobrecimiento del país, el empobrecimiento de la gente. Esperamos que el Día del Padre haya sido todo lo satisfactorio que uno quisiera que fuera para indicar un plan de reactivación económica que harta falta nos está haciendo. Y a propósito de Cali, hablaremos con un joven que fue en gran parte organizador de una marcha completamente pacífica, donde no hubo un vidrio roto ni hubo una persona lesionada. Miles de personas de Cali diciendo: esta es nuestra Cali de verdad, esta es nuestra gente. Esto es completamente distante de la imagen que están vendiendo unos desalmados que resolvieron convertir a Cali en lo que la han convertido. Nicaragua. Nicaragua registra el quinto candidato prisionero para que el señor Ortega gane las elecciones sin problema ninguno. Eran 4, ahora son 5. 5 presos por el régimen de Ortega en Nicaragua. Hablaremos de este tema, que es una verdadera tragedia. Algunos países, como México, por ejemplo, ya negaron que sus embajadores para que siguieran asistiendo a este déspota, a este tirano sin orillas que es el señor Ortega. El gobierno de Biden impondrá más sanciones a Rusia, y especialmente por el tema de Navalny, tema que conversaron Biden y Putin. Putin no le puso a eso la menor atención, el menor interés. En la KGB somos así, dirá Putin. Somos así. Si alguien molesta mucho, lo mandamos para Siberia. Si se muere, se muere. Y si sobrevive, ¿en cuáles condiciones sobrevive? Pues Biden no tiene tan mala memoria y le impondrá nuevas sanciones a Rusia por el caso Navalny. De Nicaragua, Biden no ha dicho una palabra. Venezuela está ahí
y ahí sigue. 5,5 millones de venezolanos han perdido su patria. Los que se quedaron en las condiciones que conocemos, sin comida, sin recursos médicos, sin gasolina, hágame el favor, en uno de los países más ricos del mundo en recursos petroleros, sin agua, sin nada. Esa es la imagen de Venezuela y nadie recuerda a Venezuela, a nadie le importa. Ojalá Biden tuviera tan buena memoria para los presos, para los muertos, para los desgraciados venezolanos como la tiene para Navalny. Después de Siria, a propósito, Venezuela es el país con más refugiados en el mundo, lo dice el ACNUR. 5,5 millones de venezolanos. Se calcula que 4 millones estén en América Latina. En Colombia se calcula que haya 2 millones. La tragedia de Venezuela, por cuenta del régimen que el señor Petro y los amigos del señor Petro nos quieren montar en Colombia, y de lo que no estamos, desgraciadamente, muy lejos si las cosas siguen como vienen. Y a propósito de que las cosas siguen como vienen, llega la hora en que el gobierno tendrá que enfrentar el tema de la reforma tributaria, a ver cómo la maquilla, cómo la disfraza, cómo hace una reforma tributaria que no produzca efectos parecidos a la reforma tributaria que imprudentemente, torpemente, lanzó al aire con las consecuencias que conocemos, que desde luego fueron un pretexto. Pero pues nadie olvidará ese dueto Duque-Carrasquilla y la reforma tributaria, y viene la próxima, es ineludible. La situación fiscal de Colombia es insostenible y Colombia no resiste una descalificación más. Beneficios del café para la salud. En medio de tantas noticias malas, pues que venga una buena y que la celebremos. Hay un estudio científico que demuestra que el café es bueno para la diabetes, para el Parkinson, para la enfermedad hepática, para el cáncer de próstata, para el Alzheimer, inclusive para ciertos dolores de espalda. Cafecito, desde luego no en exceso, ningún exceso es afortunado, pero 1 o 2 cafecitos al día y los resultados son magníficos. Y por eso la gente toma tanto café en el mundo, café que queremos mandar desde Colombia, pero que no nos dejan los del paro. Estaremos averiguando qué ha pasado con ello. La combinación de AstraZeneca y Pfizer lograría mayor inmunidad, están diciendo algunos médicos. Sería una buena noticia porque no quedaríamos pendientes del suministro de AstraZeneca o de Pfizer. Siguen las vacunaciones en Colombia con mucho escepticismo de parte de mucha gente a la que no le han contado los peligros del coronavirus, o a los que le siguen insistiendo en que la vacuna es muy peligrosa. Por Dios, ¿cuándo actuaremos como seres racionales? No es más lo que pedimos. 4 puntos en Cali bloqueados 24 horas. La zona oriente, Puerto Rellena, Mil Días, la carrera 39, Calipso, Cali sigue con bloqueos. Y los bloqueos son aglomeraciones, y los bloqueos son reuniones de gente, y las UCI en Cali no dan abasto como no dan en ningún lugar del país. El cuerpo médico extenuado ya no da más, por heroísmo que tenga y por amor a los demás con los que trabaje. El juramento hipocrático en toda su extensión lo hemos visto, pero llega el momento en que ya no se puede más. Y Cali sigue jugando este juego escabroso. Y desde luego el alcalde no dice nada, y Monseñor mucho menos. A Monseñor esto le parece muy bien.
No son contundentes las pruebas de gastos de irregularidades en el gasto reservado del ejército, dijo la señora procuradora. El lío con el ministro de Ciencia. Eso se quedó ahí calmadito, aquí pasan cosas, se pierde en el horizonte el hombre fuerte del régimen que fue Felipe Buitrago, el gran amigo del presidente, lo nombran ministro, dura 3 meses y se va y nadie sabe por qué se fue. Y ahora nombran un ministro de Ciencia acusado de plagio y está pendiente de su posesión. La reforma a la justicia no es viable. El señor ministro de Hacienda, que es un hombre serio, no es el mejor economista que el país tenga, pero eso no importa, es un hombre serio y está trabajando como es, le tiene que decir a su colega, el ministro de Justicia, que no hay dinero para la reforma a la justicia, que consiste en más gasto, como han sido varias las reformas que se han hecho sin consultar la tragedia fiscal del país. Demar Córdoba nos hablará un poco de ese tema, como tendremos a Sergio Gel hablándonos de la tragedia del coronavirus. Asalto a bus que iba a Cota. Aquí lo impresionante es que quedó todo en video. Y entonces uno dice, por Dios, ¿esos son compatriotas nuestros? ¿Esos salvajes, esos bárbaros, se pueden comportar de esa manera? En un bus que iba de Bogotá a Cota, es decir, aquí prácticamente en las calles del Gran Bogotá. Hay primarias tanto de republicanos como demócratas para elegir alcalde de Nueva York. Otra absolución para Lula da Silva en el Brasil. La epidemia de opioides en los Estados Unidos. Opioides y la cocaína, desde luego, siguen causando una cantidad de muertes asombrosa en los Estados Unidos. 80 millones de americanos en el programa de medicina subsidiada, el programa Obamacare, que quedó en marcha. Lo que no se ha dicho es con qué lo van a pagar, pero esos son detalles. Los Olímpicos en Tokio se celebrarán con público, pero público japonés. El Japón no va a recibir gente para los Olímpicos por vacunada que esté. El gobierno chino se queja del envío de Estados Unidos a Taiwán de 2.5 millones de vacunas. Es que China sigue sosteniendo que Taiwán es parte de China y Taiwán sigue sosteniendo que es Taiwán y que es independiente y que tiene uno de los sistemas económicos más felices del mundo, un equilibrio social impresionante, los dragones asiáticos. Pues China protesta porque los Estados Unidos le mande vacunas a Taiwán. Hongo negro de la India, otra tragedia. Los científicos están diciendo que es por el amontonamiento, no hay otra palabra para expresarlo, de los pacientes en los hospitales. Es una verdadera tragedia o sobreocupación, dicen, y falta de oxígeno. Esas dos cosas combinadas están produciendo el hongo negro en la India. La China llegó a 1.000 millones de vacunados. Se espera vacunar 2.500 millones de chinos. Una noticia que hay que celebrar, claro que sí. Argentina y México retiran diplomáticos de Nicaragua. Ya habíamos hablado de México. Argentina también, curioso. El gobierno de Argentina es tan de izquierda como el de Nicaragua y sin embargo le retira sus diplomáticos. AMLO también patea con la pierna izquierda y aquí la Cancillería colombiana no dice una sola palabra. La señora canciller todavía no ha tenido momento para estrenar su fuerza de voluntad en este cargo. Cárcel para filipinos que no se vacunen. El señor Duterte será todo lo tirano que se quiera, pero tomó una medida que a nosotros nos parece razonable. Es que una persona no vacunada no es un peligro para ella, es un peligro para los demás. Esto es un atentado a la salud ajena.
Pues en Filipinas meterán a la cárcel al que no se quiera vacunar. Suspendida vacunación en Medellín por falta de vacunas. Y entonces ahí estamos. Y la situación de Medellín es la que conocemos. Destruida en Nariño maquinaria para minería ilegal. Lo que uno se pregunta es cómo llegó esa maquinaria a ese sitio. ¿Con cuántas complicidades? ¿Con cuánto derroche de inhabilidad o de intereses económicos para que llegara esa maquinaria a destruir el recurso más precioso de la humanidad, el agua? La inflación mundial preocupa y la que viene en Colombia, de esa no se habla. Los aumentos de los precios, ya los registramos. ¿Cuándo vuelven a bajar? La gran pregunta. Y en un día como hoy, 22 de junio pero de 1941, Hitler lanza la Operación Barbarroja, la que lo llevaría definitivamente al fracaso y a la muerte, la invasión de Rusia, en 1941. Trataremos el tema y les contaremos a ustedes cómo la falta de carácter de algunos cercanos a Hitler que no tuvieron la fuerza para decirle esto es una locura, condujo a la tragedia de la Operación Barbarroja. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad.